Este sábado 19 de agosto. Cárdenas, oportunidad, poder, desolación. La trilogía histórica que cambiará su percepción sobre la democracia en México. El fin de un sistema. Pero sabíamos que esto no iba a estar desde ningún punto de vista fácil, que estábamos enfrentando a todo un sistema. Cárdenas, sábado 19 de agosto, 4 de la tarde. ADN 40. Ciudades como la de México son cada vez más grandes y han sido construidas en buena medida para privilegiar a los automóviles. Esta filosofía, sin embargo, está cambiando por lo menos en la Ciudad de México. Se encuentra esta noche conmigo el arquitecto secretario de la SEDUBI, esto es el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, Felipe de Jesús Gutiérrez. Señor secretario, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. Ha habido un cambio de filosofía en la nueva norma para los estacionamientos en la Ciudad de México. ¿Qué significa este cambio de filosofía? ¿Qué se pretende? Efectivamente, se trata de un cambio de paradigmas en donde por décadas lo que se buscó, probablemente sin que se tuviera conciencia de los efectos que esto iba a significar, el resolver el tema de la movilidad a través del automóvil privado. Se concebía el dar muchos cajones de estacionamiento como un mecanismo de orden. De hecho, era una obligación. Si yo construía un edificio, yo tenía que tener un mínimo de cajones de estacionamiento. Me dicen que en el nuevo edificio de Vancomer hay una, ya ni recuerdo el número, pero cuando escuché el número era una friolera de cajones de estacionamiento. ¿Cuántos usted sabe? Sí, en el caso de la Torre de Vancomer, por obligación de la norma anterior, tenía que dar 3,000 cajones de estacionamiento. Estamos hablando de una superficie construida de más de 100,000 metros cuadrados que en pleno Paseo de la Reforma están destinados a proteger los automóviles. Ahora bien, incluso vimos iniciativas por parte de diputados que presumían que eran de izquierda y que estaban defendiendo a la gente en que decían, no, además los estacionamientos de los centros comerciales deben ser gratuitos. ¿Qué significa eso desde el punto de vista de planificación urbana? Bueno, el que se haya impulsado esta nueva norma, primero sí es efectivamente un cambio de paradigma. Segundo, es una manera de alinear el modelo de ciudad que pretendemos, la discusión que hemos tenido con respecto a la ciudad que buscamos, arraigando a la población, evitar la dispersión, porque está asociado el tema del incremento del parque vehicular a los tiempos de traslado, y esto nos ha generado un alto nivel de congestión. Algún dato que puede resultar ejemplificante es que en el año 2000 había 3 millones de vehículos circulando en el Valle de México y hoy tenemos cerca de 9 millones. Con una ciudad que sea más que el crecimiento pero es mucho más que el crecimiento de la población. Mucho más intenso que el crecimiento de la población. Esto significa que hay incentivos económicos para que la gente tenga automóviles. Sí, sin duda la misma condición económica de la ciudad, su crecimiento 2 veces el crecimiento nacional, ha mejorado las condiciones. Desde luego también influye las características del transporte público, la suficiencia, la cobertura que se tiene para poder determinar cómo estos habitantes que adquieren nuevos vehículos dejan de usar el transporte público. Si hay una tendencia muy marcada, según la encuesta de Origen y Destino de hace 10 años, el 25% de la población se movía en automóvil. Hoy, en cifras preliminares de la nueva encuesta, ya se incrementó al 35%. Entonces, está claro que se está dando esta tendencia que es preocupante en la medida que no le apostemos más al transporte público. Ahora bien, hay críticos que dicen pasamos de un extremo de obligar a la construcción de cajones de estacionamiento a castigar a quienes construyen demasiados cajones de estacionamiento, y tenemos en la nueva norma, si no mal recuerdo, solamente se permiten un máximo de 3 cajones por cada vivienda unifamiliar o plurifamiliar. ¿Qué nos puede decir? Bueno, justamente pasamos de una obligación de tener que dar cajones de estacionamiento, donde ha quedado comprobado que hay un exceso de cajones de estacionamiento. Hoy tenemos 6,5 millones de cajones de estacionamiento en la ciudad para un parque vehicular de 5,3 millones en la ciudad. Entonces, claramente hay una subutilización. Se construyen más estacionamientos que vivienda.
O sea, en los últimos años el 42% de todos los metros cuadrados construidos fueron para estacionamiento. Entonces, el que se pase de un requisito mínimo a un máximo, hoy le da la libertad a cada habitante de esta ciudad de dar o no dar cajones de estacionamiento. En el caso del uso habitacional, es el único que prevé la posibilidad de pasar el 100%. En todos los demás usos hay un tope de hasta el 100%. Pero al poner este tope no se está llegando al otro extremo, ¿no están creando ustedes la posibilidad de una escasez artificial dentro de cierto número de años? Creemos que no, en la medida que estamos apostándole a una ciudad compacta, mezclada, en donde puedan convivir usos habitacionales. Suponiendo que eso ocurra realmente, el problema es que a lo mejor esa sería la ciudad ideal, pero las políticas públicas no han promovido el crecimiento de esa ciudad. Lo que hemos visto es lo contrario, una ciudad cada vez más dispersa y finalmente, pues la gente, si tiene que usar auto, pues necesita dejar el auto en algún lugar. Sí, sin duda. La propia norma prevé, por ejemplo, que en proyectos mixtos, en donde se tenga uso habitacional, comercial, oficinas, de esparcimiento, la suma de esos requerimientos de cajones de estacionamiento se reduce de entrada al 70% y sobre de eso es sobre lo que se tendría que pagar el excedente. Entonces, eso se demuestra tiene que pagar, que o sea, hay una multa por construir más cajones de estacionamiento que los... No multa, es más bien una aportación a un fondo de movilidad que la norma ya lo define. Un impuesto. Pues es un impuesto. Es un aprovechamiento en términos técnicos. O sea, la persona va a tener que pagar más dinero si quiere tener más de un determinado número de estacionamientos. Digo, los economistas hablan de la externalidad. Es una manera de asumir esa externalidad que será destinado a fomentar mayor transporte público. O sea, cada una de esas aportaciones vía el Fondo de Movilidad, que todavía no es todavía no hay esa precisión, todavía es algo que tenemos que acabar de perfeccionar de aquí a fin de año, con las mismas instituciones que nos ayudaron a la construcción de la norma. ¿No sería mejor simple y sencillamente impulsar un mejor transporte público? Y tenemos una situación en la que el transporte público es muy molesto, le dan a uno masajes a uno por el mismo precio del transporte, perdón, pero a mí sí me ha tocado, y en que no es nada agradable usar el transporte público, al contrario de lo que ocurre en otras ciudades del mundo. ¿No sería más sensato eso? No, la apuesta desde luego es a un modelo de ciudad en donde la movilidad sea a través del transporte público, a evitar al máximo este número de viajes. Hoy hay alrededor de 30 millones de tramos viaje al día al interior de la ciudad, entre la zona metropolitana. Entonces, lo que buscamos con este modelo mixto de ciudad, con este modelo compacto, que desde luego es una política pública que tardará en posicionarse, pero lo que buscamos es que la población minimice esos traslados, que no haya necesidad de trasladarse tanto o que tenga otras alternativas. Desde luego, el fomento del transporte tiene que ver con esto. La norma está alineada con esa política urbana, con esa política de movilidad, de manera que se fomente el transporte público. Esos aprovechamientos, o como técnicamente se le tenga que denominar, irán destinados a ese fondo de movilidad, en donde con las instituciones especializadas en el tema, con la iniciativa privada y las dependencias competentes del gobierno, se determinará la aplicación, pero estrictamente en proyectos de transporte público. ¿Cómo se forjó este cambio de paradigma, esta nueva norma? ¿La pensaron ustedes en la SEDUBI o con la Secretaría de Movilidad o participaron también especialistas académicos? Bueno, es un trabajo primero interinstitucional con la Secretaría de Movilidad, con la Secretaría de Desarrollo Económico, con la Secretaría de Medio Ambiente, con la Secretaría de Finanzas. De alguna manera coordinados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, porque se traduce en una norma técnica complementaria del Reglamento de Construcciones, que cae dentro del ámbito de las atribuciones de la Secretaría. Pero el trabajo, sobre todo, fue desarrollado con el Instituto de Políticas Públicas del Transporte, con el ITDP, con el Instituto Mexicano de la Competitividad, con el IMCO, con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y con la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda. O sea, de manera que los expertos, los que tienen que aplicar esta norma en sus desarrollos inmobiliarios,
fueran partícipes en esta definición colectiva. Uno de los grandes temores que tengo yo y tiene mucha gente cuando un gobierno dice esto es lo que vamos a hacer y vamos a castigar a quienes hagan esto, o sea, les vamos a cobrar más a los que tengan muchos estacionamientos, por eso no va con lo que nosotros decimos, es que no hay flexibilidad, mientras que los mercados tienen la ventaja de que si hay muy pocos estacionamientos se construyen más, si hay demasiados estacionamientos se construyen menos. ¿No hubiera sido mejor una solución simplemente de mercado? Bueno, así está concebida en la territorialización de la aplicación de esta norma. O sea, la definición de aportación a este Fondo de Movilidad es para el área central, que es fundamentalmente las 4 delegaciones centrales, hasta el circuito interior, canal nacional, en el poniente, a periférico, Legaria y el eje 5 norte. Digamos, ese primer territorio es el que aporta. La propia norma prevé que en el lapso de 3 años se dé un seguimiento a cómo ha estado posicionándose esta definición para hacer los ajustes necesarios. De hecho, la misma norma prevé en su transitorio primero la aplicación de esta norma, aun cuando ya es legal, al momento de que es publicado en la Gaceta, se tienen 90 días hábiles para que los particulares decidan si les conviene la anterior norma o les conviene la nueva. Tenemos casos, en la mayoría de los casos, quienes tienen interés en desarrollar algo, sobre todo en predios pequeños, sí, en donde no les daba... Prefieren gastar menos dinero en estacionamiento y más en la vivienda o en la oficina. Más en la vivienda. Habría una reducción sensible en el costo de la vivienda. ¿Podríamos llegar a ver situaciones en las que se construyen edificios, por ejemplo, de vivienda o de oficinas sin lugar de estacionamiento? Podría darse el caso, desde luego, si las condiciones de hecho, esto ocurre en Estados Unidos, esto ocurre en Nueva York, ocurre en Londres, ocurre en algunas ciudades del mundo. Totalmente. El ejemplo que ponías de la Torre Vancomer, de esa exigencia de dar 3,000 cajones de estacionamiento, desde cuando en los primeros trazos que desarrollaban en sociedad el despacho de Ricardo Legorreta con el de Richard Rogers de Inglaterra, de Gran Bretaña, el premio Pritzker incluso, él mismo hacía la observación que si ese proyecto se hiciera en una ubicación equivalente en Londres, no darían un solo cajón de estacionamiento. El propio diseño del edificio, el cuerpo independiente de los estacionamientos, prevé la posibilidad de que lo conviertan. O sea, si esos 100,000 metros de construcción lo quieren convertir... Si eso lo quiere hacer Vancomer y quiere transformar en espacio de oficinas o por lo menos una parte de los estacionamientos, lo puede hacer. Lo puede hacer. Lo único que tenemos ahí como límite es no rebasar los metros cuadrados máximos permitidos por la norma, pero si están en esa condición, pues podrían cambiar la mitad de esos 3,000 cajones, o sea, 50,000 metros, destinarlos a equipamientos complementarios para sus empleados, a las bicicletas, que también esta norma lo que incorpora ya es este requerimiento de dar espacio para las bicicletas de una manera gradual, entendiendo que todavía estamos en un proceso en donde la población ha asumido mucho el uso de la bicicleta, sobre todo en tramos cortos, y que puedan tener los accesorios, las instalaciones accesorias necesarias para poder estacionar la bicicleta, tener sanitarios, baños, vestidores, para poder tener esta alternativa también. Señor secretario de la SEDUVE, Felipe de Jesús Gutiérrez, gracias por esta conversación. Es un privilegio para mí, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.